Hola amigos de Phoenix Mundi, muchas gracias por estar con nosotros y hoy tenemos la presencia de un distinguido profesor, de un distinguido invitado, el doctor Daniel Holcomb. Hola, profesor Holcomb. Hola, hola, ¿cómo están todos? Qué bien, qué gusto tenerte acá en Phoenix Mundi. Y bueno, vamos a conversar especialmente sobre tu última producción bibliográfica. Y bueno, antes de eso vamos a hacer una presentación, Daniel. Bueno, primero que todo, es un placer estar con ustedes, con el podcast Phoenix Mundi y su público. Es un gran honor para mí y muchísimas gracias por la invitación. Encantadísimos. Y vamos entonces a tu presentación brevísima, porque obviamente su currículum vitae es profuso. El doctor Daniel Holcomb, profesor asociado de Georgia College and State University, ha investigado y enseñado temas que han sido en sí provocativos para la reflexión y la discusión. Se especializa tanto en la España tempranamente moderna y contemporánea, pero particularmente en Cervantes y Don Quijote, lo que es su iconografía y producción cultural. Asimismo, el profesor Holcomb trabaja sobre género y religión, el hispanismo en los Estados Unidos, los estudios de género, la teoría queer, así como también sobre autores marginalizados, además de la vanguardia mexicana y la inteligencia artificial generativa. Y aquí, bueno, vamos a finalizar esta lista que obviamente no está terminada. El doctor Daniel Holcomb tiene una trayectoria sumamente intensa y múltiple en sus actividades académicas y de servicio cultural. Entre estas les quiero comentar, es editor asociado de Chasqui, que es una publicación académica muy distinguida, la cual está dedicada a la literatura y cultura latinoamericana. Por lo que incluye investigaciones sobre el Brasil y sobre las diversas culturas indígenas continentales. Es muy interesante, se recomienda mucho desde ya. Y entonces, en cuanto a las publicaciones propias del doctor Daniel Holcomb, nos es muy grato, querido público, destacar que acaba de publicar este año su libro que se titula en inglés Quixote Quest, o Quijote Quest, Salvador Dalí's First Illustrated Don Quijote, lo cual en traducción al español es Búsquedas Quijotescas, el primer Don Quijote ilustrado de Salvador Dalí, por la Universidad de Toronto, University of Toronto Press. El año pasado, en 2024, esta misma universidad le publicó otro libro editado junto con el profesor Frederick de Armas, titulado Bodies Beyond Labels, Finding Joy in the Shadows of Imperial Spain, que traducido ese título sería Cuerpos más allá de las etiquetas, encontrar gozo en las sombras de la España imperial. Por lo que entonces en nuestro encuentro hoy, queridos amigos, estimado profesor Holcomb, nos va a interesar mucho que nos hable sobre estas obras tuyas. Entonces vamos a ver esta hermosa portada del libro dedicado a Salvador Dalí, por favor, señor productor, para iniciar nuestro diálogo. Doctor Holcomb, ¿qué fue lo que más te atrajo de las distintas ilustraciones del Quijote en cuanto a novela hasta llegar a detenerte en las de Salvador Dalí? Bueno, voy a compartir con ustedes algunas historias detrás de esta búsqueda quijotesca mía, ¿no? Ah, Cuando era estudiante de pregrado o de universitario, siempre me compré un libro como regalo para terminar un semestre bien, ¿no? Y seguí esta costumbre después cuando estaba estudiando en Arizona State, ¿no? Am, y uno de estos libros fue
una edición del Don Quijote ilustrado por Salvador Dalí. Y de vez en cuando lo miraba y pensaba, oh, ¿qué hay ahí? ¿Qué es esta imagen que está en la portada que me está llamando mucho la atención? Era Apolo, la primera salida de Don Quijote, y este editorial puso la imagen en la portada y me llamó mucha la atención cada vez que le miraba a Apolo, ¿no? Esa figura un poco feminizado, un poco diferente al estilo de Dalí, ¿no? Surreal y Paranoid Critical Method, todo eso, ¿no? Um, y empecé a pensar, bueno, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué es la historia detrás de esta imagen? Y las otras, se ve una en la portada de mi libro. Hay 10 acuarelas en este libro. Um, la original, hice algunas investigaciones y el libro original fue publicado en 1946 en Nueva York durante los años en exilio. En los 40, Dalí y su esposa Gala huyeron de Europa para vivir en los Estados Unidos entre 1940 y 1948, cuando volvieron a España y a Europa, por decirlo así, y Francia, pues. Pero en los Estados Unidos, él ilustró varios libros, incluyendo esta edición especial para Random House en Nueva York. Bueno, tuve que encontrar una copia y encontré una copia. Es bien chiquito el libro, es chiquitito porque fue diseñado para vender en las farmacias, ¿no? A la cultura popular, no fue publicado el libro para las colecciones o para las bibliotecas, ¿no? Así que me entró una serie de preguntas que quise contestar. Primero, ¿cuál es la historia material del libro? ¿En qué ámbitos, en qué situaciones se publicó el libro? Porque esto fue a finales del Segunda Guerra Mundial. Hubo escasez de papel, por ejemplo, y muchos lugares estaban cerrando y complicando todo. Entonces empecé a buscar más información como Dalí, como ilustrador. ¿Cuáles otros libros había ilustrado? Y hay varios, la lista es muy larga. Eso incluyo en el libro. Perdón, Daniel, Sí. entonces, al hablar de una primera edición, ¿hubo luego otras ediciones? ¿Hubo alteración de ello? ¿Cómo es la historia? Ujú. Bueno, en el 1946 se publicó esta edición. Y bueno, se publicó en 1978 una edición un poco más grande, pero no tan fino en cuanto a la calidad del papel, por ejemplo, y a las ilustraciones adentro. Y después la copia que, sí, Perdón, pero las ilustraciones seguían siendo las mismas, o sumó, sí. pero ilustraciones. Sí, sí, porque es importante mencionar que Dalí volvió a ilustrar Don Quijote en 1957 en París, o en España y París para Joseph Fauré. Y para esto son totalmente diferentes, aún más surrealistas en su composición y las técnicas muy diferentes. Estas ilustraciones para la de 46, para este libro, son más clásicos, por decirlo así. Así que entré en esta búsqueda para probar que Dalí
era un artista influenciado por el Renacimiento, el clasicismo. Ah, y me di cuenta en los análisis del arte, de las ilustraciones, que sí, él no ilustró al Quijote como héroe, como en el resto de Europa, ¿no? Sino que como, bueno, como en España, más como un fracasado, un viejo que está mirando hacia atrás para interactuar en su mundo alrededor, ¿no? Un visionario frustrado. Entonces, su Quijote es patético. Mientras, porque estamos a este lado ah, del romanticismo, por ejemplo, cuando se enfocaron más en un Quijote grande y con honor y bastante fuerte, y en realidad no, ya sabemos que no. Pero lo que me di cuenta al ver las ilustraciones de Dalí es que también Dalí era, bueno, según yo ah, propongo en el libro es que Dalí era quijotesco también. Te voy a contar otra historia. Am, estaba mirando, estaba investigando los archivos de Random House en Colombia, la Universidad de Columbia, en Nueva York. Y encontré muchas imágenes, tengo fotos y copias de eso, todas estas, y no iba a incluir mucho en el libro, pero decidí repasarlas una vez más cuando estaba trabajando en el manuscrito del libro. Y me di cuenta que hubo una, unas pruebas en las cartas a los archivos entre todos que estaban trabajando con Dalí, con su esposa, con todos que estaban tratando de formular este libro. Y a pesar de todos los problemas y los retos que encontraron en esta época, consiguieron publicarlo un año después. Iba a salir en 45, pero salió en 46. Y me di cuenta de que mi parte favorita del libro es, ¿cómo se dice en español? Es como una aventura de las ilustraciones perdidas. Ajá, ajá. Y porque todos estaban A ver, enfocándose en perdón, dónde sería una están. búsqueda. ¿Una búsqueda puede ser de las ilustraciones? No, es que para imprimir Mm, imágenes de un artista en una edición ilustrada de un libro, hay que tomar imágenes, hay que hacer, ¿cómo se llaman? Placas ujú, para imprimirlos, ¿no? Y diferentes compañías tenían su rol en asemblar el producto final. Y es lo que busco, es lo que tengo en este libro. Tan difícil fue arreglar todo a finales de la guerra, con las escaseces de papel, por ejemplo. Todo fue difícil. La actitud de Dalí y ella y Gala y Salvador Dalí, además de sus representantes en el mundo de arte en Nueva York, quisieron vender las imágenes, pero Random House no había terminado de hacer todo lo necesario para imprimirlos. Así que fue una gran batalla ujú. para recopilar las ilustraciones. Y me di cuenta que eso fue quijotesco. También Dalí, su vida, mantengo yo, fue quijotesco, si se puede considerar quijotesco de algunas perspectivas. Y así explico yo en el prefacio del libro cómo llegué a este momento. Ujú. Interesantísimo, Daniel. Revisando material, información para esta entrevista, me encontré
con una observación de una crítica, Ruiz de Teminio, donde está acentuando el aspecto romántico del Quijote, ¿no? Y dice que justamente de esto conectado a lo que vos estás diciendo, ¿no? Que en el Quijote predomina lo subjetivo, que está el ejercicio de la valentía, la seducción por el peligro, ¿no? El salvar por la lucha el mundo, etcétera, etcétera. Y se conecta entonces con esto que estás diciendo, el romanticismo desde el punto de vista de la vida, vos lo pones desde el punto de vista de la vida de Dalí en sí, que estaría de alguna forma, puede ser conectado con el mismo texto literario. Sí, bueno, es interesante porque el proyecto Cervantes, ¿no? Es una base de datos de imágenes, de los scans de las ilustraciones. Tienen cientos y cientos, si no miles, de ilustraciones que se puede ver, se puede revisar y comparar las composiciones de estas imágenes y se nota inmediatamente que las ilustraciones que hicieron en Inglaterra, en Francia, en los Países Bajos, todo ahí reinventaron al Quijote en su imagen para que sea popular con sus lectores. Y es lógico, ¿no? Muchos traductores hacen lo mismo, ¿no? Entonces, el estudio de los libros ilustrados es infraestudiado desde mi perspectiva. Así que me gusta mirar las imágenes para ver qué me ocurre. Así que voy a hacer una serie de libros que se enfoca en estos movimientos, pero llegando al romanticismo antes, ya en Inglaterra, ya en Francia. En Francia lo ilustraron como no sé, un Doré, ¿no? dandy. La famosa Ya, versión de Doré. Doré y también Coipel, Ujú. como si fuera no sé, un príncipe francés, increíblemente diferente. Y el Quijote de Salvador Dalí en esta edición es un hombre casi olvidado. La Ujú. fantasía es más grande que la realidad del pobre hombre. Ujú. Y así Dalí hizo lo que mantengo en el libro, nos hace, nos inspira leer la novela para aclarar lo que estamos mirando en sus imágenes con la narrativa original de Cervantes. Así es didáctico. Su manera de ilustrar es didáctico y es otro punto que quiero enfatizar del libro. Perfecto, muy claro. Y Daniel, profesor Holcomb, en cuanto a estas representaciones de Dalí, Dalí como pintor, bueno, se conecta con el kitsch en algunos casos, ¿no? O en muchos casos, según. Eh, según tu entender, ¿se apartó Dalí de esa modalidad kitsch de representación en el Quijote o la mantuvo más o menos? El surrealismo fue malentendido en estas épocas. Hay un historiador de arte, Greenberg, que consideraba el surrealismo no solo de Dalí, pero de otros artistas como kitsch, como no era de high art, sino de low art, kitsch. Así que se puede ver, y también el argumento que hago, detrás de esta manera didáctica de enseñarnos su propia ah, ah, historia visual en el arte visual de su ilustración, se nota que él leyó con cautela los capítulos y los pasajes originales de la novela
en español para reproducir estas narrativas iconográficas en sus imágenes, pero lo hizo en una manera que no es kitsch. Para mí representa bastante reflexión, bastante pensamiento en cómo puedo él preguntarse a sí mismo, cómo puedo hacer que los espectadores cuestionen lo que están mirando, cuestionen lo que están leyendo y tratar de asemblarlo en su mente en una manera práctica para entender la imagen. Y hay también dibujos en blanco y negro que son igualmente importantes, unos en particular que me encantan, que representa la novela en sí. Es un movimiento hay que hay dos cabezas, que puede ser Cervantes o puede ser Don Quijote. Está moviendo, es el movimiento, representa la novela, las dos partes de la novela en su totalidad, en una sola imagen. Así que era brillante. Y decidí enfocarme en este nivel de cautela que Dalí aportó al libro de 46 con Random House. Perfecto, magnífico. Y entonces, yo acá enlazo con el bosquejo popular de Pablo Picasso, del Quijote, Sancho, que bueno, ese está en tinta, ¿no? Esto versus acuarela. Entonces, si bien, bueno, lo que hizo Picasso fue ese homenaje en 1955 por la publicación de la novela en sí, ahora te pregunto, ¿observas algo diferente, algo que puedas marcar en el tratamiento del cuerpo y la composición, si bien es solamente, bueno, un sketch, ¿no? Un bosquejo en el caso de Picasso y lo otro ya son ilustraciones para la totalidad del libro o de un libro? Bueno, es difícil compararlos porque aunque el dibujo de Picasso se nota inmediatamente de quién se trata, ¿no? Es bien simple, pero también muy de él. Hay que hacer hincapié en que esta edición de Don Quijote para Random House, ese estilo en los 40 de Dalí, fue un poco diferente del estilo del siguiente década, porque en 57, para Joseph Fauré, hizo, por ejemplo, utilizó piedras litográficas y una arquebus que tenía algunas cositas con tinte o pintura y los así, ¡pum! Y incorporó estas manchas en sus ilustraciones. Así que fue totalmente diferente la composición de estas ilustraciones. En esta edición del 46 fue mucho más clásico, mucho más referencial al Renacimiento, al Barroco, y no al romanticismo como los otros, como ¿cómo se llama? Doré, y varios de Francia, bastantes de Francia, de Francia, algunos de Estaba André Inglaterra. Masson. André Masson, ¿puede ser que te refieras? André. No, no, hay un francés de 36 y después 63 con Doré. Uh-huh. Pero Doré también fue magnífico ilustrador de Quijote, con mucho detalle y capturó mucha, muchos detalles de la narrativa.
¿no? Original de la historia, en una manera diferente, pero estamos hablando de un Quijote fuerte como héroe versus un Quijote que es alto, es viejo, es Sí, bastante simbólico, ¿no? seco, ¿no? Así que Sí, estamos mirando a dos formas diferentes y distintas de ver el Quijote en esos países en el norte de Europa versus España y ujú. también antes y después del romanticismo. Toda la cosa es complicada, ¿no? Sí, sí, bueno, hay que leer tu libro, hay que leer tu libro, hay que ir a él. Y para hacerte, antes de pasar a la otra publicación tuya, quisiera entonces de alguna manera englobar esto preguntándote si, ya que vos sos estudioso de la cuestión del género, si hay una visión queer de estos cuerpos en Um, Dalí. en Dalí, sí. Bueno, volviendo a la historia que conté antes, esta imagen que estaba en la portada de la siguiente edición, que fue publicada en España y fue mucho más grande. Y es la primera ilustración en color en este libro, que es su primera salida, invocando por la teofonía a Apolo y a Aurora para iluminar su día, porque está saliendo en la madrugada con Rocinante en su primera aventura. Todavía no es Don Quijote, pero está tratando de formularse como Don Quijote y es patético, es bastante patético. Y el Apolo de Dalí tiene unos pelos bien rubios y está por todo la parte de arriba de la imagen. Tenemos a Aurora saliendo de su cama para empezar el día. Entonces sí, Apolo es bien feminizado en esta imagen. Sin embargo, si estudia la historia del arte, se nota que el retratar a Apolo como afeminado no es fuera de lo normal. En realidad sí es normal. Así que Dalí no hizo nada queer, Mm, pero hizo más tradicional, más clásico, clasicismo. Así que eso es lo que quiero enfatizar. Pero sí llamo, porque por mi formación en los estudios queer y en del género, me llamó la atención inicialmente esta imagen y quise saber qué hay detrás de esto. ujú. Muy interesante. Perfecto. Pasamos a tu edición de Bodies Beyond Labels y tenés un capítulo sobre el goce, joy, está en inglés esto, por supuesto, en la España imperial y tratas el motivo, entre otras cuestiones, de la amistad perfecta o de la perfecta amistad en la novela corta El curioso impertinente de Cervantes. Y ahí lo planteas con una lectura queer. Ujú. Entonces, según esta interpretación, ahora te voy a hacer una pregunta que parece, bueno, por ahí simplona, pero quiero, a veces estas cuestiones simples esclarecen. Eh, entonces, según esta interpretación, como te decía, todas las amistades entre personajes con la misma etiqueta binaria, hombre-hombre, mujer-mujer, estarían constituidas en el homoerotismo. Bueno, al aplicar una terminología, una teoría académica de hoy en día en un libro que tiene más de 400 años es un poco difícil, hay que tener cuidado, pero se puede. Hay que estar muy claro que estamos usando los términos de lo queer, del género, todo esto, del patriarcado, etcétera, pero estamos analizando lo que está presente en esa novela italiana intercalada en Don Quijote que se llama el curioso impertinente, ¿no? 3 capítulos en parte 1 de Don Quijote y es una historia que
el padre está contando a todos que están reunidos para cenar. Don Quijote está arriba, que va a despertar un poco después para atacar a los cueros de animales que tiene el vino, ¿no? Esta famosa escena. Pero mientras tanto, él está hablando de esta curiosa relación entre los dos hombres, porque su amistad es más fuerte que su casamiento con Camila. Así que la mujer es simplemente propiedad para hacer lo que quiere el hombre con ella. Así que se puede investigar estos documentos por un enfoque feminista o un enfoque queer si estamos claros en cómo estamos explicando lo que estamos analizando hoy en día de un documento de más de 400 años. Claro, y también Así, desde los estudios, perdón, desde los estudios de la masculinidad. por supuesto. Exactamente, también. Lo que veo yo es que Cervantes lo escribió de una manera muy, como superlativa la amistad entre los dos hombres. En el capítulo 33, su amistad es más importante para ellos que algo más en el mundo. Todos se conocen en el pueblo, como en la ciudad, como los hombres más cercanos y harían cualquier cosa para el otro. Entonces, Cervantes lo escribe así, a propósito. Muy bien, Y muy claro, en el Quijote tenemos los niveles de narración que complica todo también. Así que esta amistad entre ellos se ve en las ilustraciones del libro. Hay una gran mayoría de artistas a lo largo de los siglos que ilustraron el capítulo 33 de parte 1 de Don Quijote, enfocándose no en Camila y Anselmo, y no en la seducción de Camila por Lotario, sino en Anselmo y Lotario bien cercanos, tocándose, mirándose, implorando el uno al otro en los ojos, y así es lo que vi yo en este capítulo del homoerotismo. Es como secret intimacies. Ujú. Eh, Muy, muy claro. Invitamos a los que nos estén viendo ahora o luego más tarde a hacer preguntas. Si desean comentarios, por favor, los recibimos y los respondemos ahora o más tarde. Y acá tenemos de Daniel Vargas Minervi, nos dice muy interesante la colección de libros sobre estos dos íconos de la cultura. Felicidades, doctor Daniel Holcomb. Muchas Mil gracias. Muchísimas gracias. Sí, 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 estoy muy contento. Bueno, los que publicamos entendemos que de vez en cuando vamos trabajando en estos proyectos y todo se agrupa. Tengo en 2017, tengo como 5, 6 artículos que se publicaron en el mismo año, y fue por casualidad nada más. Pero también entonces tengo este libro, esta colección que investigamos a, a Lope de Vega, Tirso, Cervantes, San Sebastián, Sor Juana, Dulcinea, Juana de la Cruz. Estoy muy, pero muy orgulloso de esta colección, Bodies Beyond Labels. Está justamente hablando de, para la respuesta de la pregunta que te iba a hacer, básicamente, ¿qué desafíos de lecturas nos ofrece tu publicación de este libro, Bodies Beyond Labels, sobre la España imperial y los cuerpos representados o no? ¿No? Así que Sí, está referido. sí, sí, sí. Bueno, decidimos decir en España imperial porque estamos incluyendo a las Américas, ¿no? Y también a las Filipinas. Así que estamos hablando del imperio de España en estas épocas. Ah, una vez más, estoy muy, pero muy feliz con los capítulos, con los autores que participaron, ¿no? Estoy
pero muy feliz con el nivel de análisis también que hicieron todos para este libro. Sí, es interesante por lo que pude ver que plantea también la cuestión de esos cuerpos que quedan ignorados, ¿no? No representados. Entonces, Quisiera leer, si puedo, quisiera leer sí, por una favor. cita de la introducción. Puede ser una traducción. A ver, Magnífico. el imperio español no era simplemente un lugar lúgubre donde los sodomitas eran perseguidos y condenados a muerte. Más bien era un espacio que permitía múltiples voces, aunque requería en la mayoría de los casos que se expresaran mediante dobles sentidos, hipérboles, enigmas, circunloquios y el lenguaje de la mitología. Y así es lo que nos enfocamos para este libro, que sea un modelo para los de hoy en día, para ver que las expresiones del cuerpo no son simplemente lo que se ve en las redes sociales. Muy, muy interesante. Y bueno, entonces ahora para concluir, dado el tiempo que disponemos, te pregunto, profesor Holcomb, si deseas mencionar proyectos en los que estés trabajando actualmente, compartirlos con nosotros. Sí, estoy trabajando en otra colección editada que revisita el tema de la éfrasis, otra vez con Frederick E. de Armas. Y estoy también empezando a hacer estudios y quiero una serie de estudios monográficos sobre las ilustraciones del libro de Don Quijote por escenas. Así que quiero hacer una serie de ediciones que se enfoca en parte uno, este grupo de capítulos, ¿no? Y hacer estos, porque también tengo un capítulo nuevo que acabo de escribir que se enfoca en la éfrasis de nosotros cuando estamos mirando a una ilustración del libro. Lo que estamos escribimos, nuestros análisis de la imagen es una forma de éfrasis, ¿no? Y así que estamos diciendo lo que vemos y hacerlo así enmarcado en esta manera creo que sería muy interesante. También tengo otro libro en la línea que quiero hacer sobre Dalí como ilustrador de otros libros, incluyendo El Quijote del 57. Bueno, pero como dice tu currículum, una producción siempre muy, muy, muy intensa e interesante. Así que te agradecemos muchísimo, doctor Holcomb, por tu presencia y por acercarnos a tu mundo, a tu mundo. Muchísimas gracias. Fue un gran placer hablar con ustedes y saludos cordiales a todo el público de Phoenix Mundi y voy a seguir mirando. Muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, entonces ya nos despedimos para concluir este podcast de hoy. Les quiero avisar nuevamente que vamos a estar de vacaciones durante el mes de agosto, por lo tanto sin podcast para producirse, pero inmediatamente la primera semana de septiembre, el primer miércoles, estaremos con ustedes en una entrevista magnífica desde Buenos Aires, Argentina, con una invitada que nos va a hablar de poesía. Así que, bueno, que tengan muy lindo tiempo durante este agosto para los que nos siguen cronológicamente. Todos estos podcasts están, como ustedes saben, subidos en las redes, Instagram, Facebook, así que los invitamos que se den una vuelta por ahí y también por YouTube va a ser así. Lo demás, muchísimas gracias a Fexa Media, muchísimas gracias a nuestro productor
Felipe Morales, a Yoli Gutiérrez, a Daniel Vargas Minervi y por supuesto a todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias, doctor Holcomb, otra vez. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.